En este ejercicio dice que sabiendo que F es la fuerza, A es una aceleración, E la energía, B corta la velocidad, D la distancia, F la frecuencia, M la masa, ¿qué afirmación no es dimensionalmente correcta? Bien, aquí lo que hay que hacer es analizar la dimensión de las ecuaciones, básicamente la consistencia dimensional. Esto lo que significa es que lo que está en el primer miembro corresponda dimensionalmente a lo que está en el segundo. Nosotros ya sabemos qué es lo que es la dimensión, o sea, cuando uno dice, por ejemplo, d una distancia, aunque acá parece que dijera menos d, bueno, sería lo de menos, el signo menos, valga la redundancia, ¿no? Pero la d es una distancia, entonces la idea es que si hay consistencia dimensional, este término, que es multiplicar una velocidad por un tiempo, tiene que ser también una distancia. Y este término, que es multiplicar una dimensional como 3 por una aceleración por un tiempo al cuadrado, por un seno de 52 grados, que también es adimensional el seno, tiene que darme también en unidades de longitud. O sea, si B por T es una longitud, supongamos en metro, y todo lo demás también es una longitud, metro más metro, metro, y esa ecuación tendría consistencia dimensional. Bueno, eso es lo que vamos a probar ahora. Si tienen o no tienen consistencia dimensional estas ecuaciones, hasta encontrar cuál es la que no tiene consistencia dimensional. Empezaremos por trabajar con la primera, pero vamos a comenzar con las unidades, que es lo más cómodo, en lugar de hacer el análisis dimensional con LMT, longitud, masa, tiempo, que es más complicado. Directamente voy a trabajar con las unidades. La distancia, ¿en qué se mide? En metros. Entonces, en el primer miembro estamos haciendo el análisis de consistencia de la ecuación A. En el primer miembro hay una distancia que sería medida en metros. Es igual a qué? A una velocidad. ¿En qué se mide la velocidad? En metro por segundo. Multiplicado por el tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. Más 3 es una adimensional por la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado, multiplicado por un tiempo al cuadrado, que sería en este caso segundo, elevado al cuadrado, por el seno de 52, que es un adimensional. Entonces ahí vamos a ver cómo hacemos las cancelaciones de unidades. Segundo se va con segundo y por lo tanto este término queda en metro. Segundo al cuadrado de la unidad de medida de la aceleración se va con el segundo al cuadrado de la unidad de medida del tiempo al cuadrado. Y queda metro más metro, metro más metro, metro, y esta tiene consistencia dimensional. Entonces esta sí tiene consistencia dimensional, así que esa no es la que hay que marcar. Y así vamos haciendo el análisis de todas las ecuaciones. Por ejemplo, la segunda, la energía. ¿La energía en qué se mide? En Joule, ¿cierto? Esa es la unidad de medida de la energía y también del trabajo mecánico. Es igual a que 3 es una dimensional, la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional, la distancia en metros en el mismo sistema, el coseno de 52, al igual que el de 25, perdón, al igual que el seno, no importa de qué ángulo sea, son todos adimensionales, porque todos surgen como razones. Acuérdense ustedes que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, y todos los catetos, el cateto y la hipotenusa son los dos en la misma unidad medidos, o son metro y metro, o si según el vector que se trate puede ser incluso una fuerza sobre otra fuerza, etcétera, etcétera, pero siempre quedan adimensionales, o sea, quedan sin unidad. Bien, entonces quedaría Newton por metro joule, y eso también es correcto, porque ya sabemos que fuerza por distancia es trabajo mecánico, y por lo tanto dimensionalmente es lo mismo que energía. Así que la B también tiene consistencia dimensional. Vamos a pasar a la C. En la C dice lo siguiente. La energía, bueno, ya sabemos que la energía se mide en Joule. ¿Igual a qué? La masa, supuestamente es M minúscula la masa, bueno, pero acá está con mayúscula, pero vamos a considerar que es una masa. Entonces, acá tenemos la masa, ¿en qué se mide? La masa en kilogramos masa. Multiplicado por qué? Por una velocidad al cuadrado. Una velocidad al cuadrado sería igual a qué? A metro al cuadrado sobre segundos al cuadrado, porque es una velocidad a metro por segundo elevado al cuadrado. Yo a propósito, y para simplificar un poco más las cuentas, voy a separar el metro al cuadrado de esta velocidad al cuadrado como metro por metro, y en definitiva lo mismo, metro por metro es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso es una velocidad al cuadrado. Más, vamos al segundo término del segundo miembro de la ecuación C. Masa, kilogramo, masa, por la aceleración metro por segundo al cuadrado,
multiplicado por una distancia que se va a medir en metro. Y por lo tanto, acá, ¿qué vamos a tener? Vemos que por lo menos hay, a primera vista, una consistencia dimensional entre estos dos términos del segundo miembro, porque los dos se miden lo mismo, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Así que por lo menos por ese lado está bien. Y ahora vamos a ver que eso corresponde a un joule, o a una energía, o a un trabajo mecánico. Por un lado, sabemos que kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado es newton, porque tenemos que es fuerza. Fuerza, que se mide en newton en el sistema internacional, es masa, kilogramo masa por aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, masa por aceleración es fuerza y acá tengo newton por metro. Por lo tanto, va a quedar, obviamente, newton por metro más newton por metro. Y por lo tanto, newton por metro más newton por metro es obviamente dimensionalmente newton por metro y eso es joule. Así que la C también es correcta y por lo tanto tampoco ahí hemos encontrado todavía la ecuación que no cumple el principio de homogeneidad dimensional o consistencia dimensional entre ambos miembros de una ecuación o bien entre los términos de uno de los miembros. Una inconsistencia en cualquier lugar que encontremos nos va a servir para marcar a esa como la respuesta que hay que marcar aquí, que es la afirmación que no es correcta. Vamos a la opción D. En la opción D tenemos una velocidad al cuadrado. Bueno, una velocidad es metro por segundo. Si se eleva al cuadrado, obviamente se distribuye al cuadrado y va a quedar metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Es igual a qué? Dice a una aceleración. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Multiplicado por la distancia, por una distancia que se mide en metros, más, y hasta ahí venimos perfecto, ¿no? Metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Después dice f al cuadrado. Cuidado porque acá me aparecía la t. Pero bueno, obviamente otra letra. Frecuencia al cuadrado por distancia al cuadrado. La frecuencia, recordemos cuando habíamos estudiado en movimientos circulares o movimientos periódicos, la frecuencia es la recíproca del período, o sea, es 1 sobre el período. Así que la unidad de medida es 1 sobre segundo. Esa es la unidad de medida, o segundo a la menos 1, aunque generalmente se llama hertz, porque hertz se considera que es ciclo sobre segundo, u oscilación por segundo, o revolución por segundo, si estamos hablando de un movimiento circular, donde el móvil da vueltas, o si oscila, oscilaciones por segundo. Hertz en el sistema internacional, pero dimensionalmente es 1 sobre segundo, o sea, segundo a la menos 1. Entonces, si la frecuencia es 1 sobre segundo, la frecuencia al cuadrado es 1 sobre segundo al cuadrado. Es obvio que si elevo 1 al cuadrado también da 1, así que 1 sobre segundo todo al cuadrado es 1 sobre segundo al cuadrado. Multiplicado por la distancia al cuadrado, metro al cuadrado. Y de esa manera podemos observar que esta opción D también es dimensionalmente correcta. O sea, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado más metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado igual metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bien, no nos queda entonces más remedio que hallar, pero vamos a demostrarla, que la opción E sería la opción incorrecta, la opción donde no se cumpliría el concepto de homogeneidad dimensional entre o bien los miembros o bien los términos de un miembro, porque recordemos que para que esto tenga consistencia dimensional, por ejemplo, estos dos términos del segundo miembro tienen que medirse en lo mismo y también medirse en lo mismo que el único término que está en el primer miembro. Empezaremos entonces a probar esta consistencia dimensional o no de esta fórmula. La energía, Joule, que sería Newton por metro, como ya sabemos. Acá me dice masa, kilogramo, por velocidad, metro por segundo. Empezamos mal, ahí nomás empezamos mal, porque Joule es Newton por metro, todavía me queda el otro término, Joule es Newton por metro, y Newton es kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, porque Newton es fuerza. Fuerza es masa por aceleración, kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, por metro, o sea, Joule tendría que ser igual a kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, o sea que falta un metro y un segundo abajo. O sea, una velocidad más falta, así que esa ya me doy cuenta que es inconsistente, por lo menos ese término. Si reviso lo demás, tengo aquí la masa en kilogramo por el tiempo al cuadrado, que sería segundo al cuadrado, por la distancia, que sería metro. Bueno, otra vez, otra inconsistencia más. Así que esto me tendría que dar en realidad Newton por metro, o sea, Joule, que sería kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado, por metro, como ya hemos dicho, Newton por metro Joule, y no me da eso. Claramente esto es desigual, No coincide con la dimensión de ninguno de los
dos términos, ni esta dimensión ni esta dimensión. Para colmo, estas dos dimensiones tampoco se podrían sumar, porque en física solamente se pueden sumar magnitudes de la misma, sumar o restar, o sea, solamente se pueden realizar sumas algebraicas entre magnitudes de la misma dimensión, o sea, sumar entre sí metro más metro o kilogramo más kilogramo, pero no magnitudes de distinta dimensión. Así que ahí encontramos la opción falsa, a esa no es correcta. Así que como acá hay que marcar lo que no es correcto, lo que marcamos es la opción E.